Hoy en los estudios me acompaña una invitada muy especial que viene desde Sudáfrica. Su nombre es Regente Wayne Kami. Él es el regente, el líder de la tribu Khoi, una de las tribus indígenas, la primera tribu indígena de Sudáfrica. Y es realmente maravilloso tenerlo aquí. Muchas gracias, regente. Muchas gracias. Es qué honor estar en su hermosa ciudad. Es una ciudad hermosa, ¿verdad? Absolutamente. ¿Te gusta estar aquí? Sí, mi problema es que fui al mercado desde el hotel y al volver era subida. Era cuesta arriba. Jerusalén es una ciudad de colinas. Ese es el problema. ¿Te cansas? ¿Haces ejercicio aquí? ¿Haces ejercicio y fortaleces piernas? Sí. Es un placer caminar por la ciudad. Hay tanto que ver, tan rica en historia. Sí, lo es. Es revitalizante, es bueno para el alma. Muchas gracias por decir eso. Nos conocimos hace más de un año cuando inauguramos la Embajada Indígena de Jerusalén para las primeras naciones y tribus indígenas de todo el mundo que vinieron a bendecir Jerusalén. Y dijiste algo ahí en el escenario que nunca olvidaré por el resto de mi vida. Lo llevaré conmigo. Dijiste: si el pueblo judío no es indígena de la tierra de Israel, entonces nadie es indígena en ningún lugar. Sí, la nación judía tiene la mayor. Yo creo una historia escrita completa que es verificable no solo en las piedras, sino en los libros, en los anales de sus amigos y enemigos. Así que no hay otro lugar que podamos llamar la patria de la nación judía más que esta tierra santa. Así que mantengo lo que dije y creo que es verdad. En todo el mundo donde hay gente, ahora encontrarás las escrituras judías, lo que llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y mucha gente, la mayoría del mundo, conoce la historia de los Judíos. La llamada de Abraham, los primeros hebreos, el pacto que Hashem hizo con ellos, el tiempo en Egipto y su redención, las gloriosas historias de los reyes y los jueces del rey David. Puedes preguntarles a los niños sobre la batalla de David y Goliat y ellos podrán contártelo. Casi en todas las naciones la gente habla de David y Goliat. Se refieren a lo que sucedió hace miles de años en esta tierra, y no muy lejos de nosotros tenemos la ciudad de David. Nadie puede negar esto. No es algo que te saques de la lengua, no es algo así. Todos los que están en contra de la palabra del Todopoderoso negarán a los judíos la condición indígena en esta tierra. Así que sí, los judíos son de aquí, pertenecen aquí y nunca se irán de aquí. Dios te bendiga por tu apoyo. Regent, tú eres de también una tribu indígena de tu tierra. Cuéntanos un poco sobre la tribu Khoi. Muchas gracias, me encanta hablar sobre el pueblo Khoi. Los Khoi son la primera nación del sur de África, la parte más austral del continente africano. De hecho, somos dos naciones hermanas, La Khoi y el Sol. El Sol está más hacia el interior y en las zonas costeras, y un poco hacia el interior están los Khoi. Todos los que llegaron a la parte sur de África nos encontraron ahí. Los chinos, los portugueses, los ingleses, los holandeses, incluso tribus del norte de África que bajaron, nos encontraron ahí. Así que nos consideramos los primeros, y con razón, las primeras naciones. Y aún en nuestra cultura no hay muchos registros escritos. La mayoría de nuestros registros son los dibujos de nuestra gente en las rocas.
Así que sí, de ahí es de donde somos, de ahí es de donde soy yo. Khoi tiene, como la nación de Israel, tiene 12 tribus. Hay bastantes tribus entre el pueblo Khoi, los Nama, los Cojucua, los Ainacua, los Jesecuas, los Sincuas. Así que hay muchos Quan, eso significa Gente, hay muchas tribus conforman la nación Khoi, pero lamentablemente no somos. unidas. También tenemos grupos disidentes y diferentes grupos. Pero creemos que la KOI es una nación con propósito en África, en el sur de África. Tenemos un propósito triple. Como la primera nación de la tierra, creemos que tenemos un papel sacerdotal, función que intercede y ora por la tierra. La segunda función es que creemos que somos los pacificadores o los reconciliadores en la tierra, haciendo la paz entre las personas. Y en tercer lugar, creemos que somos los administradores de la tierra, cuidando lo que el Todopoderoso nos ha dado, ya sea recursos en la tierra, animales vivos, plantas, personas. Necesitamos cuidarlo. Así que eres muy bienvenido a visitar las partes del sur de África. Los Khoi estaban repartidos en diferentes fronteras. Entonces, las fronteras en el sur de África eran, fronteras coloniales. así que Namibia, Botsuana, Zimbabue, Lesoto, todas esas eran fronteras coloniales y los Khoi vivían en todas esas. En todo esto nos llamamos los Khoi del sur de África, no particularmente de Sudáfrica, aunque Sudáfrica tiene la mayoría del pueblo Khoi. Una cosa interesante que quizá no sepas es que una de nuestras tribus, una de las más grandes, es la tribu Nama. Y el país Namibia recibe su nombre de los Nama. Tribu, El desierto de Namib lleva el nombre de la tribu Nama, un grupo glorioso de personas es la tribu Nama. Principalmente los encuentras en las partes noroeste del sur de África y en Namibia. maravilloso, no puedo esperar para visitar. Y entonces, esencialmente, según tu historia, tu gente ha sido colonizada muchas veces. Y tú misma tuviste que vivir una de esas, supongo, colonizaciones, que fue Sudáfrica, antes de que fuera independiente, Afrikaans, supongo. Y el apartheid, Y entonces, habiendo vivido eso, el apartheid, que tal vez ¿puedes hablar al respecto? ¿Y tú vienes? aquí. Y escuchas las acusaciones de que Israel es un estado de apartheid. ¿Cómo te hace sentir eso? Sí, muchas gracias. Esto es algo muy cercano a mi corazón, poder corregir esto. ¿Puedo? Déjame retroceder y decirte que muchas personas vinieron y quisieron conquistarnos. Los chinos vinieron y creo que estaban más interesados en el comercio que los portugueses. Y una de nuestras mayores batallas la peleamos contra los portugueses en la batalla del río Salado. Y el virrey de Almeida y sus hombres fueron derrotados por los Khois. Eso destaca como una de nuestras grandes victorias, y eso aseguró que Portugal no fuera el colonizador. Los holandeses llegaron después, más de 100 años después, porque la historia de los Khoi se conocía en todo el mundo, y ellos llegaron con armamento superior. Entonces, ¿expulsaron a los colonizadores que vinieron tras vencer a los portugueses? Tras vencer a los portugueses ya no querían venir. No tenían muchas ganas de regresar. Y en el siglo XVII los holandeses llegaron primero como comerciantes, pero luego a través del engaño y la guerra lamentablemente dominaron, A nosotros. avanzando más, cientos de años. Experimentamos una de las historias más oscuras de la humanidad llamada apartheid. El apartheid fue malvado. Estaba arraigado, estaba codificado en los libros de leyes. Se hacía cumplir a punta de pistola. Era
quitando la esencia, el alma de un pueblo, solo por el color de su piel. Fue horrendo, fue una guerra económica, fue opresión psicológica. Significaba que nuestra gente estaba degradada y nuestra dignidad fue arrebatada. No teníamos justicia, igualdad ante la ley. Nuestra tierra fue poseída, nos la quitaron a través de la ley de áreas grupales. El sistema educativo estaba en nuestra contra. Teníamos lo que llamamos educación gut. Había preservación de empleos, así que no podías seguir la carrera que realmente querías. Todo estaba en nuestra contra. No podías ir siendo una persona no blanca a ciertas playas. Las playas de élite eran solo para blancos. Si viajabas en autobús o tren, te asignaban claramente un lugar para sentarte, donde un lado era para los blancos y el otro para los no blancos. El chiste es que la gente podía pasear con sus perros negros en la playa, pero a las personas negras no se les permitía. Pero el apartheid no era una broma, era un ataque serio contra la creación de Dios. Así que estoy molesto, estoy perturbado, estoy enojado. Cuando la gente llama a Israel un estado de apartheid, minimiza nuestro sufrimiento, nuestra sangre, nuestro insulto contra el corazón y el alma de los sudafricanos no blancos, y no solo los cuy, los indios, todas las tribus negras fueron insultadas y degradadas por las malvadas leyes del apartheid. Lo que me hace enojar es que algunos sudafricanos negros llaman a Israel el estado del apartheid. Ahora, esto es lo que yo digo. Yo digo que si tú llamas a Israel un estado de apartheid, significa que nunca has estado aquí. ¿Verdad? Porque cualquiera que haya pasado por el apartheid caminaría por aquí y pensaría, ¿qué? No lográbamos que nuestros jueces fueran magistrados inferiores. En Israel hoy en día hay árabes Jueces. en la Corte Suprema. Nuestra gente en el ejército. De hecho, los Cuy, estoy muy orgulloso de decir que el pueblo Khoi es uno de los soldados más valientes. Y cuando se les pedía rastrear al enemigo, ellos los encontraban. Eran muy buenos rastreadores. Pero si tenías un sargento Khoi, tendrías que someterte a un cabo si él era blanco. ¿Verdad? Así que había un techo de cristal. Techo de cristal constantemente. Sí, así que en las fuerzas de defensa de Israel tienes musulmanes, oficiales con judíos. Al mando de soldados judíos. Exactamente, ese es el punto. Entonces, si eres de Medio Oriente y llamas a Israel un estado de apartheid, no tienes idea de lo que es el apartheid. Así que hago un llamado a mis compatriotas sudafricanos y les digo, vengan a ver Israel, vengan a ver cómo árabes y judíos viven juntos de la mano, trabajan en la misma empresa. En Sudáfrica nunca tendrías un doctor negro. Número 1, era ilegal tomar ese camino. Así que existían muy pocos doctores negros durante la época del apartheid. Nunca verías a un blanco yendo con un doctor negro. En Jerusalén muchos judíos van con doctores árabes. ¿El 40-50% de los doctores y enfermeros son árabes? Sí, así que no. Israel no es un estado de apartheid.
De hecho, hay otras naciones que puedes llamar estados de apartheid, donde ser cristiano te puede Arrestar y... convertir en víctima e incluso matarte. Sí. Aquí no. Aquí vemos musulmanes, drusos, cristianos y ya sabes, los cristianos tienen todo tipo de Diferentes agrupaciones. Sí. judíos, los ortodoxos y los judíos seculares viviendo y lado a lado en paz. El apartheid no permitía eso. En el apartheid no podías casarte con una persona blanca, no podías casarte con una persona negra. Así que si había una cruz, ¿De raza? un matrimonio mixto, tendrías que huir e irte a Inglaterra si el dinero y el amor son lo suficientemente fuertes y casarte allá. Incluso tenían una ley de inmoralidad. En contra, en casos donde no había matrimonio, no había relaciones sexuales entre razas. Entonces, era totalmente malvado. El apartheid era malvado hasta la médula y han pasado más de 40 años desde el apartheid. Y todavía luchamos con las cicatrices, el trauma y el rezago, el económico. Rezago y marginación de un grupo de personas. Estás muy rezagado económicamente frente a quienes fueron favorecidos. Por supuesto. Sí, entonces, ni siquiera puedo considerar a Israel como un estado de apartheid. Sí, Y regente, ¿qué ha salido mal con el gobierno sudafricano? Que básicamente han convertido en su misión el satanizar y demonizar a Israel. durante la lucha por la igualdad, al final del apartheid, tuvimos algunos líderes realmente grandes, entre Nelson Mandela, Ellen Bussack, Trevor Manuel. Grandes líderes. ¿Qué ha salido mal? La política se ha convertido. La lucha contra el apartheid fue de base. Eso. Estaba abajo. Pero el motor principal de la lucha contra el apartheid, el Congreso Nacional Africano, ha perdido la brújula moral. Se han vuelto corruptos. Cuando el Congreso Nacional Africano quiso participar en las elecciones anteriores, acusaron a Israel de genocidio. ¿Eso era parte de su propia campaña política? ¿Recibirían apoyo de algunas partes de la población? ¿Por qué? Bueno, no creo que la mayoría de los sudafricanos apoyan eso. Los sudafricanos lo afirman en el último censo. Aproximadamente el 80% de los sudafricanos afirman ser cristianos. Y querrían tener rectitud y justicia. Pero permítanme hablar sobre el genocidio, el tema del genocidio. Tuve el privilegio de visitar el sitio de la masacre en el Festival Nova. Sí, doloroso. Tan doloroso Es difícil, porque son jóvenes. veo caras. Cuando veo esas caras de esos jóvenes, pienso que podría ser mi familia. Por supuesto. Y cuando vi los videos que no se publicaron en las redes sociales, es completamente inhumano lo que pasó ahí. Entonces, yo apoyo el derecho de Israel a defenderse. Si el gobierno de Israel no tomara medidas para defenderse, serían negligentes y no merecerían ser un gobierno. Correcto.
Número 2. Creo que no puedes vivir con una amenaza constante de terrorismo en tu puerta. Tienes que asegurarte de que no vuelva a suceder. Así que cuando Sudáfrica llevó a Israel a la Corte Penal, me molestó bastante, me incomodó y me distancié. Y también el pueblo COI. Ellos son parte de mi grupo. Nos hemos distanciado del gobierno sudafricano. Creemos, y existe esta supuesta historia de que un país extranjero les dio dinero y se convirtieron en marionetas de un régimen extranjero. Así que su brújula moral está distorsionada. Quiero decir, también están manejando mal el país. No es que esto sea lo único que está pasando. Hay mucha agua, hay violencia. El Congreso Nacional Africano se suponía que sería el ejemplo de la nueva Sudáfrica. Lo arruinaron. Sudáfrica ha retrocedido. Hay más asesinatos al día en Sudáfrica que en cualquier otro momento de la historia de Sudáfrica. Ni siquiera el régimen del apartheid mató a tantas personas como los asesinatos que hay en Sudáfrica. El RAND ha perdido su valor de ser 1 a 1 con el dólar. Wow, Ahora son 17 rands por dólar. eso es una locura. ¿Sí? Entonces, tenemos el privilegio de contar con algunas personas que alzan la voz, que señalan a la mala gestión, la corrupción, el crimen del gobierno del Congreso Nacional Africano. En algunas partes de nuestro país te penalizan si empleas a descendientes COI. ¿De verdad? Sí, Te ven como enemiga o problemática. Es parte... de la ley de equidad laboral. ¿Verdad? ¿Cuál? Donde a la gente KOI se le está clasificando como que no cumple con el porcentaje ideal de personas que se necesita emplear en esa área específica. Así que están practicando algún tipo de tribalismo, clasismo, narcisismo, racismo. Sí, sí. Así que el Congreso Nacional Africano ni siquiera pudo manejar su propio partido político. Hubo un tiempo en que ni siquiera podían pagarle a sus propios miembros. Así que, en vez de ser el ejemplo a seguir, han hecho que Sudáfrica retroceda. Algunas personas han avanzado, los políticos y sus compinches. La conocida Comisión Sondo expuso mucha corrupción en Sudáfrica. Entonces, no están haciendo un buen trabajo. Y después de la acusación contra Israel, ¿sabes? El Congreso Nacional Africano tenía más del 50% de los votos. Esta vez tienen menos del 50%. Tenía más del 65%. En elecciones anteriores, algunas áreas tenían el 80% de los votos, así que en esta última elección tenían menos del 50%. Y ahí, para formar un gobierno de coalición, creo que hemos visto el fin de la dominación del Congreso Nacional Africano. ¿Tú crees? Sí. ¿Cuándo es la próxima elección? Hay una elección en 2026. Esa es una elección municipal y provincial y luego habrá otra elección 2 años después de esa, que es la elección nacional. Si no se arrepienten y no corrigen lo que estuvo mal, será el final. Son más de 40 años, un periodo de prueba, 40 años en los que ellos habrían estado gobernando. No veo que cambien, se han vuelto radicales. Se ocupan de los asuntos de otras personas en lugar de arreglar sus propios problemas en su propia casa. No les va bien al Congreso Nacional Africano, no le va bien. ¿Y qué te da esperanza, regente Wayne? ¿Qué te da esperanza?
Mi esperanza está en el Todopoderoso. Confío en que al final la rectitud prevalecerá. Nuestra victoria es segura. El hecho de que tengamos batallas en el camino no debería desanimarnos, pero creo que lo superaremos. Me anima los sudafricanos que se levantan. También debo hablarles sobre la comunidad judía en Sudáfrica. He tenido una comunidad judía muy fuerte. Ellos son muy influyentes y realmente son un beneficio para el país. Ellos son uno de los grandes empleadores, ¿sabes? Sudáfrica tiene un enorme desempleo. Así que ellos son de los grandes empleadores y nombres conocidos. Pero desafortunadamente el antisemitismo también levantó su cabeza en Sudáfrica. Hay un creciente grupo o grupos que son anti-Israel. Así que necesitamos difundir la historia, dar a conocer la información, el mensaje de la verdad. Creo que la lucha en realidad no es contra los judíos. La lucha es para asegurarse de que las promesas del Todopoderoso no se cumplan. ¿Lo ves como una batalla espiritual? Veo esto como una batalla entre el Todopoderoso y Satanás. Si los judíos pueden ser destruidos, significa que la palabra del Todopoderoso no es. ¿Verdadera? Si Jerusalén puede ser invadida, significa que Israel no es el hogar eterno de los judíos. Entonces, los judíos están en la batalla y son los que necesitan ser destruidos por Satanás para que él pueda demostrar que el Todopoderoso miente. Pero no va a suceder porque él no puede mentir, es imposible que él mienta. Y quiero animar al pueblo judío a que se aferre a él, incluso durante este trauma de la guerra y de las masacres. Que encuentren esperanza en su Torá, en el Tanaj. Hay tantas promesas de él de que cuidará a los judíos, que cuidará a su pueblo, que ustedes son su pueblo elegido y nadie puede quitarles eso. Bueno, es maravilloso que tengamos aliados. Como Tú venir a Tierra Santa Jerusalén para recordarnos, porque a veces es difícil verlo desde adentro cuando estás en medio de todo, pero tener una líder espiritual y una líder tribal como tú, que vengas aquí a darnos ánimo y a recordarnos para nosotros, es sumamente significativo y nos fortalece. Así que, Regente Wayne Kami, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es maravilloso hablar contigo. gracias, fue un honor para mí. Larga vida a Jerusalén. Amén. Amén. Gracias.